¿Cómo están? En esta aula virtual vamos a tratar sobre los ecosistemas marinos, sus niveles de organización, la forma de interacción entre las diferentes especies y finalmente vamos a revisar algunos ecosistemas acuáticos marinos y continentales de nuestro país. Para que los océanos puedan producir esa biodiversidad, requieren el mismo nivel de sincronía que el de una orquesta sinfónica. Es decir, necesitamos entender quiénes intervienen, una lista de los participantes, sus funciones, definiciones, explicaciones de sus interacciones. Para comprender los roles de los participantes requerimos tener conocimiento cabal de la diferencia entre los distintos niveles de organización, o sea, entre individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Estos niveles ecológicos de organización no son sinónimos que podamos utilizarlos indistintamente, por lo que haremos una diferenciación entre ellos. El nivel básico dentro de cualquier ecosistema es el individuo. En nuestro caso, sería un molusco, crustáceo o un pez. Un pez de una determinada especie, claramente definido por su nombre científico. Un individuo es un ser único e indivisible, con vida propia, unicelular o pluricelular, como en este caso, capaz de sobrevivir por sí mismo en un ambiente determinado como el océano. Un grupo de individuos que pertenece a una misma especie constituyen una población. Las poblaciones están distribuidas geográficamente ya que habitan un área en particular. Podríamos referirnos a los atunes que habitan las aguas tropicales o a aquellos que se desarrollan en aguas subtropicales. Dependiendo del alcance de nuestro estudio, las poblaciones pueden referirse a una pequeña región, como la plataforma continental del norte del país, habitada por individuos de una especie en particular, así como todas las regiones costeras con plataforma continental comprendidas entre 30 y 60 grados latitud norte, en donde se pueda encontrar dicha especie en estudio. La siguiente escala en la jerarquía lo constituyen las poblaciones de diferentes especies en un área determinada. A esto se conoce como comunidades. El área está determinada por las restricciones que se dan en el estudio de las comunidades, y ello depende de quien realiza tal estudio. Podríamos estar hablando de las comunidades de especies que viven en los arrecifes de coral, o las comunidades que habitan un gran acuario. A este nivel de jerarquía se dan una serie de interacciones entre los individuos de las poblaciones que conforman una comunidad. Luego hablaremos sobre las interacciones que se dan entre las especies o poblaciones dentro de una comunidad. El ecosistema es el siguiente nivel de jerarquía. La diferencia entre las comunidades y los ecosistemas es que cuando nos referimos a los ecosistemas no solamente hablamos de todas las diferentes poblaciones y especies que constituyen un área geográfica, sino también de los factores abióticos del ambiente. Es decir, todas las condiciones físicas que favorecen la vida de los seres que habitan dicho ecosistema. Hablamos del calor y luz que nos proporciona el sol, de los vientos que impulsan a las corrientes marinas, de las sales que ingresan al océano desde las fuentes que ya conocemos. Todos estos factores abióticos, las comunidades de especies y la forma como se interrelacionan en una determinada zona o región del ambiente marino se conoce como ecosistema. Los organismos deben adaptarse a las características tanto bióticas como abióticas de su ecosistema. Los organismos en forma individual pueden adaptarse a través de cambios en sus comportamientos, metabolismo u otra característica. Por ejemplo, las algas pueden adaptarse a ambientes marinos de escasa luz o iluminación, incrementando su contenido de clorofila, haciendo que estas algas sean capaces de capturar hasta la más mínima fuente de luz disponible, mientras que los corales se adaptan a este mismo hecho a través de su forma de crecimiento. Estas adaptaciones fisiológicas no se dan a nivel de los genes, por lo que no se transmitirán a sus próximas generaciones. Por el contrario,
Las diferencias genéticas que hacen que diferentes organismos estén mejor adaptados al ambiente sí pasan a sus próximas generaciones. Los individuos mejor adaptados producen más generaciones. Debido a esta selección natural, los individuos mejor adaptados son mejor representados en cada generación sucesiva, y la población en conjunto se constituye por individuos exitosos. En otras palabras, la población evoluciona. Las adaptaciones que resultan de la selección natural y que se transmiten genéticamente se conocen como adaptaciones evolutivas. Las poblaciones pueden llegar a crecer más allá de lo que se requiere para restablecer su número. Si cada par de individuos puede llegar a tener más de 2 proles o crías, el número total de individuos se incrementa con cada nueva generación. La rapidez con que estas poblaciones crecen se manifiesta en una explosión poblacional, y si se permite un crecimiento descontrolado, los individuos podrían cubrir el océano completo. Este crecimiento descontrolado y no supervisado se llama crecimiento exponencial. Este tipo de crecimiento ocurre cuando las condiciones ambientales son las adecuadas para una determinada población. Afortunadamente, este tipo de crecimiento no ocurre indefinidamente. Muchos factores controlan o regulan el crecimiento de las poblaciones. Por un lado, el crecimiento explosivo puede ocurrir solamente bajo condiciones favorables para una determinada especie. La temperatura, la luminosidad e incluso la fluctuación en las salinidades de los océanos puede contribuir a la regulación en el crecimiento poblacional. Ahora bien, las condiciones desfavorables para algunas poblaciones pueden ser favorables para otras. Existen también mecanismos de regulación para evitar la superpoblación de las especies, incluso si los factores abióticos no fluctúan. Cuando las poblaciones sienten que sus hábitats están superpoblados, comienzan las competencias por alimento y la canibalización. Incluso los enemigos naturales pueden ser atraídos por estas grandes poblaciones. Es más, estas grandes poblaciones pueden contaminar con sus residuos su propio hábitat. Comienzan a agotar los recursos, como los alimentos, e incluso el espacio para vivir. Eventualmente ya no hay más recursos para sostener estas grandes masas y consecuentemente la población llega a un máximo de crecimiento. Este tipo de crecimiento poblacional se denomina crecimiento logístico. El tamaño más grande de población que puede ser sustentada con los recursos disponibles se llama capacidad de carga. Al interior de los ecosistemas, los individuos manifiestan distintas formas de interacción. Estas formas son interacción de competencia, interacción de depredador-presa y simbiosis. En la interacción por competencia, los organismos marinos deben competir por los recursos no solamente con los miembros de su propia especie, sino con los de otras especies. La competencia entre especies se denomina competencia interespecífica. Cuando dos especies compiten por el mismo recurso y una de ellas se vuelve más competitiva que la otra y esta última se rinde, entonces la interacción se llama competencia por exclusión. La especie más competitiva se ve reducida en su población por otros factores como tormentas severas, deslices de tierra bajo el océano, entre otros. Existe otra forma de competir y evitar la competencia por exclusión. Y esto se da cuando una de las especies se aparta geográficamente, se especializa en el consumo de ciertos alimentos que no son consumidos por sus competidores directos, y el consumo de recursos en diferentes horarios. Los ecologistas llaman a esta forma de interacción como compartir recursos. En la interacción depredador-presa, uno es el alimento del otro. En otras palabras, se consumen entre ellos. La depredación es el acto de un organismo que come a otro. El término depredador está reservado
para los carnívoros, es decir, animales que comen a otros animales, y herbívoros a los que comen plantas. Esta interacción depredador-presa no es tan fácil, ya que el depredador depende de la disponibilidad de las presas. Si a causa de condiciones climáticas malas no hay suficientes presas, entonces los depredadores también padecen por esta razón. Ahora, cuando hay abundancia, los depredadores consumen a tal ritmo que terminan diezmando sus propias presas. Luego no tienen cómo alimentarse. Veamos en el siguiente vídeo los tipos de interacción que existen entre las diferentes especies. Se trata de la interacción depredador-presa, pero veamos si podemos observar otras interacciones. Los leones marinos están tratando de romper la defensa bien coordinada del cardumen de sardinas. Con bancos de peces de este tamaño, los leones marinos necesitan aislarlas en grupos más pequeños y manejables. Pero con pocos depredadores, las sardinas todavía llevan la ventaja. Hasta ahora, lo único que los leones marinos pueden hacer es mantener las sardinas en aguas superficiales y esperar por otros depredadores para que se les unan. Atunes. Su llegada lo cambia todo. Los atunes atacan desde abajo, cortando las rutas de escape de las sardinas hacia aguas profundas. Los siguientes en aparecer son las pardelas, aves marinas que son muy buenas volando, pero también son sorprendentemente ágiles bajo el agua. Con tantos depredadores atacando por todos lados, la ventaja que tenían las sardinas al inicio parece esfumarse. Mientras que las sardinas tratan de juntarse más, la estrategia ya no parece funcionar y se vuelve más fácil para los depredadores separarlas. Aquí es cuando entra en escena el tiburón cobrizo. Sintió el olor a sangre en el agua. Sorprendentemente, los depredadores nunca se atacan uno al otro. Por el contrario, trabajan juntos para acorralar el cardumen, turnándose para capturar a los peces. Llegan los delfines. Cuando los bancos se vuelven más pequeños, cada sardina se revuelve desesperadamente para ocultarse al medio, pero ahora no hay escapatoria. Una ballena termina con la fiesta. Toneladas de sardinas devoradas en menos de una hora. Se llama simbiosis a la interacción de dos especies en forma más íntima. Los individuos de diferentes especies pueden vivir en asociaciones muy cercanas. El compañero más pequeño en la simbiosis se llama simbionte y el más grande el huésped, aunque en algunos casos la diferencia no es clara.
Hay tres formas de simbiosis que se dan entre las especies que tienen esta interacción. La primera es el comensalismo, en donde una de las especies obtiene abrigo, comida u otro beneficio sin afectar a la otra especie. La segunda se da cuando el simbionte se beneficia a expensas del huésped. A esta interacción se le denomina parasitismo. Finalmente, la tercera forma es el mutualismo, en donde la relación no es unilateral, sino que ambas se benefician de ella. Una de las relaciones más importantes entre los seres vivos surge de la necesidad de alimentarse para reponer energía y poder realizar distintas actividades. Las plantas producen su propio alimento, por lo tanto se las denominan autótrofas. Estas consiguen su energía del ambiente abiótico, por lo general a partir de los rayos del sol. Utilizan la energía para preparar su propia comida a partir de moléculas simples como el dióxido de carbono, agua y nutrientes. Cuando crecen y se reproducen, los autótrofos llegan a ser comida para los heterótrofos. Estos pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Cuando un organismo se come a otro, tanto la materia orgánica como la energía almacenada son traspasadas de uno a otro. Así, las energías y sustancias químicas fluyen de la parte sin vida del ecosistema hacia los organismos y de organismos a organismos. Las rutas que toman estos flujos nos dice acerca de cómo trabaja el ecosistema. Los organismos se dividen en dos amplias categorías: productores primarios, o sea, los autótrofos que hacen los alimentos, y los consumidores, es decir, los heterótrofos que las consumen. No todos los consumidores se alimentan directamente de los autótrofos. Muchos animales consumen a otros animales que consumen a su vez a los productores primarios. La transferencia de energía a través del sistema generalmente se da en varias etapas conocidas como cadenas alimenticias, siendo cada etapa conocida como cadena trófica. En esta diapositiva mostramos una cadena alimenticia de 3 etapas, que corresponde a la Antártida. Los diátomos son los productores primarios que capturan la energía del sol para fijar el carbono. Los diátomos planctónicos son los productores primarios principales durante el verano, pero en el invierno los diátomos y otras algas en el mar son más importantes. La energía luego se transfiere a los kriles. Luego los kriles son devorados por las ballenas hasta que éstas fueron puestas al borde de la extinción debido a la caza indiscriminada. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la meseta del Collao en los Andes centrales. Este lago tiene una extensión de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56% le corresponde al Perú y el 44% a Bolivia. Las más de 15 islas, 7 playas, 5 penínsulas, un istmo y un estrecho le permiten al lago mostrar impresionantes paisajes y una belleza natural que atrae año tras año a muchos turistas provenientes de todas partes del globo. La temperatura promedio anual de las aguas del lago es alrededor de 10 grados Celsius. Gran parte del agua se pierde por evaporación y solo el 5% del agua es evacuada por el único río para este fin, que es el río Desaguadero. Más de 25 ríos son los tributarios del lago, donde destacan los ríos Ramis, Ilave, Coata, Huancané y Suches. Las aguas del lago son límpidas y ligeramente salobres, con salinidades que fluctúan entre 5.2 a 5.5 PSU. Con respecto a los recursos acuáticos endémicos más destacados y que se consumen, están el suche, varias especies de orestias como el carachi blanco, el carachi amarillo y el ispi,
que es una especie de menor tamaño cuyos machos adultos llegan a medir apenas 9 centímetros de longitud de horquilla. En cuanto a las especies introducidas están el pejerrey y la trucha. Hacia las orillas del lago, en toda la ribera, existen emprendimientos privados y asociaciones de truchicultores que aprovechan este ecosistema para proveer a las localidades circunlacustres y a las ciudades de Puno y Juliaca de este importante recurso alimenticio. Además, el lago posee una rica fauna y flora que llaman la atención de investigadores y científicos. La laguna de Arapa es una laguna situada al lado norte del lago Titicaca, corresponde a la jurisdicción de la provincia de Azángaro en la región Puno. Al no estar conectada superficialmente con el lago, se mantiene como una laguna de aguas limpias y libre de contaminantes de la actividad minera. En Arapa se tiene una importante actividad acuícola dedicada a la industrialización de la trucha arcoíris. También se puede encontrar al ispi y al pejerrey y en menor grado al carachi. Muchas lagunas y ríos en el país, sobre todo los situados en la región sierra, son ecosistemas naturales en donde se desarrolla la actividad de la truchicultura. Sin embargo, en Junín se encuentra el centro acuícola construido más importante del país, ubicado en el distrito de Ingenio, jurisdicción de la provincia de Huancayo, a 3.460 metros sobre el nivel del mar. El centro acuícola El Ingenio cuenta con 150 pozas para la producción de alevinos, juveniles, adultos y reproductores. Además cuenta con 24 estanques para labores de investigación. La producción anual de trucha es de 200 toneladas en promedio, 3 millones de ovas embrionadas y 2,5 millones de alevinos. La trucha se comercializa en el mercado local, la ciudad de Huancayo y alrededores. En cambio, las ovas y alevinos están destinados para abastecer a las distintas piscigranjas comunales y pequeños productores a nivel nacional. Brinda además asesoramiento en la crianza y manejo de esta especie para iniciativas acuícolas en todo el país. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Su recorrido se extiende desde Perú, que es donde se origina, pasando por Colombia y desembocando en Brasil. Este río tiene la cuenca hidrográfica más grande del mundo, aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. La mayor importancia de este ecosistema radica justamente en la extensión de su cuenca, donde se instalan las piscícolas que producen paiche y otras especies como la tilapia. Igualmente, a lo largo de los ríos tributarios del Amazonas, también hay importante actividad pesquera, sobre todo trucha. Esta ha sido la última aula virtual correspondiente a la primera unidad de nuestra asignatura. En la siguiente unidad entraremos a estudiar detalladamente a los recursos hidrobiológicos más importantes. Nos vemos. Chao, chao.